Retomamos el tema comenzado en la grabación anterior. Se trataba de hallar el área de una región con ciertas características, limitada por la gráfica de la función x cuadrado, entre los valores x igual a 0 y x igual a 1 y el eje x. Llegamos a la conclusión de que el área aproximada era la suma de una expresión dependiente de n cuando dividimos el intervalo 0,1 en n rectángulos y sumamos las áreas de dichos rectángulos. Era por ello que necesitábamos hacer un repaso de notación sigma. Aquí lo tenemos. La notación sigma desde igual a m hasta n de términos de la forma a sub i representa la suma de términos de una sucesión, a sub m más a sub m más 1 más a sub m más 2 y así sucesivamente hasta a sub n. Las partes constitutivas de esta notación sigma son el símbolo de sumatoria que indica que se suman términos, el valor inicial o límite inferior de la sumatoria, en este caso m, el límite superior que es n, el término general o sumando, que en este caso es a sub i, indexado por el índice de la suma, que es i. Aquí tenemos ejemplos que es conveniente observar con detalle de sumas expresadas en notación sigma y el valor determinado de cada una de estas sumas. Aquí tenemos una actividad, un ejercicio, que es calcular una suma de términos generados por la función cuadrática g de x igual a x cuadrado. Y tenemos aquí la solución, el proceso de solución paso a paso. Propiedades generales de las sumatorias. En verdad, propiedades de sumas de números reales expresadas en notación de sigma de sumatoria. Primera propiedad, la suma de un solo término a sub i, es decir, cuando i va desde m hasta m mismo, es un solo término, es a sub m. Segunda propiedad, no interesa el índice que usemos para la sumatoria, esta expresa la misma suma, siempre que el valor inicial sea el mismo y el valor inicial final sea también el mismo. La tercera propiedad es la propiedad de los cambios de variable por traslación, en donde cambia el término general y ese cambio arrastra también cambio en el término inicial y en el valor final. La cuarta propiedad es la descomposición de una suma de la manera como lo estimemos conveniente. Son propiedades generales. Más propiedades generales, tenemos la suma de una constante desde igual a m hasta n, es igual a la constante repetida, pero no n veces, sino n menos m más 1 veces. La sumatoria de un término que a su vez consiste en una suma, en una resta de a sub i más menos b sub i, es la suma o resta de las respectivas sumatorias de a sub i y b sub i. Esta propiedad, por ejemplo, solo vale para sumas y restas, no vale para multiplicación o división. La propiedad 7, una constante, sale fuera de la sumatoria, así como sale fuera del límite, fuera de la derivada, fuera de la integral indefinida. Y la propiedad telescópica. Una suma telescópica es aquella en que el término general tiene la forma que está indicada allí, un a sub i menos el término anterior. Esa suma es a sub n menos a sub m menos 1. Propiedades que hemos visto en fundamentos de cálculo. También vimos 4 sumas notables o elementales que ahora van a cobrar vital importancia para resolver el problema del área. La suma de los i primeros números naturales, la suma de los i cuadrados primeros números naturales y la suma de los i cubos. Sumatorias que hemos demostrado incluso por inducción matemática en el curso de fundamentos de cálculo. Y la suma geométrica que también la hemos utilizado. La hemos expresado de otra manera, pero este es equivalente. La suma
desde igual a 0 hasta n de a sub i, es decir, a sub 0, 1, 1 más a sub 1 más a sub 2 más a la 3 más a la n, es a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1, para distinto de 1 y de 0. Estas son las sumas notables. Aquí tenemos un problema ilustrativo que sería bueno que ustedes lo resolvieran paralelamente en su cuaderno o usando lápiz y papel. Hay una fórmula en términos de n para la suma Sn desde 1 hasta n de los términos de la forma 2k menos 5 al cuadrado, utilizando las propiedades y las sumas notables. Calcula el límite de esa expresión Sn cuando n tiende a más infinito y calcula el límite cuando n tiende a más infinito de Sn sobre n al cubo. Aquí tenemos el proceso de solución paso a paso empleando las propiedades generales, las sumas notables y la fórmula cerrada que se pide en la parte A en función de n. Al tomar el límite, repasando un poquito de límites de cálculo diferencial, nos sale el límite en la parte B y al dividir entre n cubo resulta ser que el límite existe y sale 4/3. Aquí tenemos problemas propuestos para que resuelvan ustedes. Pueden ser parte también de la autoevaluación de la clase que se va a colgar después. Hallar una expresión Sn en términos de n para esa suma. Aquí tenemos la misma actividad para otra sumatoria. Y tomar el límite cuando n tiende a más infinito de Sn. Volvamos ahora al problema del área, ya una vez que hemos repasado las propiedades de sumatorias, las sumas notables, y se supone que esto nos va a servir para resolver el problema del área. Yendo directo al grano entonces, vamos a aproximar el área de la región R usando de frente n rectángulos, ya no 2 rectángulos, ya no 3, ya no 10, esos fueron ejemplos para entender mejor el proceso, sino en general n rectángulos. El intervalo 0, 1 se dividiría entonces en n subintervalos de la misma longitud o n partes iguales, y esta sería pues 1 menos 0 sobre n, es decir, 1 sobre n. Los puntos que efectúan tal división son 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, n menos 1 sobre n y por supuesto también 0 y 1 que son el extremo inicial y el extremo final del intervalo. Al usar n rectángulos, la longitud de la base de cada uno, es decir, la anchura constante, es 1 menos 0 sobre n, es decir, 1 sobre n. Y esto lo denotamos como delta de x. Delta de x entonces es igual a 1 menos 0 sobre n, 1 sobre n. El rectángulo correspondiente a la enésima etapa o el rectángulo enésimo tiene entonces por extremos y menos 1 sobre n e y sobre n, siendo el extremo derecho y sobre n y siendo la anchura delta de x 1 sobre n. La altura entonces que la estamos levantando sobre el extremo derecho será pues f de y sub n, que en este caso es y sub n y sobre n al cuadrado, puesto que la función f es la función cuadrática. Y ya tenemos prácticamente todo, porque el área del rectángulo sería base por altura y por lo tanto ahí tenemos para igual a 1, para igual a 2, para igual a n en general, el área del rectángulo sería la base 1 sobre n por la altura y sobre n al cuadrado. Formamos entonces la sumatoria Sn o Rn también como lo han denotado aquí, y la suma de las áreas de los n rectángulos sería pues la suma desde igual a 1 hasta n de 1 sobre n por i sobre n al cuadrado, sumatoria cuyo índice variable es i. N es un número fijo constante. La fórmula cerrada entonces para Rn, que lo estábamos denotando, bueno, Sn aquí ha cambiado un poquito la notación, es 1 sobre n y sobre n al cuadrado, suma desde igual a 1 hasta n,
La desarrollamos, la simplificamos, sacamos 1 sobre n cubo fuera de la sumatoria por las propiedades de suma y expresamos la suma de los i cuadrados, que es justamente una de las sumas notables que hemos presentado en el repaso. Reemplazando, obtenemos entonces el Sn o Rn, que en este caso sería n más 1, 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. Esa es la suma de las áreas de los n rectángulos. Y como punto final, cuando n tiende a más infinito, es decir, cuando el número de rectángulos es cada vez más grande, esta expresión pues tiende a 1/3 y por lo tanto el área de la región que estábamos buscando es 1/3. No es una aproximación, como pudiera parecer. El área exacta es 1/3, es decir, hemos hallado el área de una región limitada por una curva. Bien, entonces esta es la manera de hallar el área de una región siempre que el límite exista. Caso general, entonces, para resolver el problema del área, ya para una función cualquiera que cumpla ciertas características. Consiste en determinar el área de una región comprendida entre la gráfica de una función f de x que no sea negativa, el eje x y las rectas x igual a a y x igual a b, un caso ya general. El esquema de solución del proceso es primero hallar el área de la suma de las áreas de n rectángulos, es decir, dividir el intervalo AB en n partes iguales o subintervalos de la misma longitud, delta de x, b menos a sobre n. El intervalo k'ésimo va a tener extremos xk menos 1, xk, extremo derecho xk, donde x0 es a y xn es b, los extremos del intervalo inicial. Sumamos las áreas escogiendo en cada subintervalo k'ésimo un representante que lo denotamos como t sub k o xk asterisco como aparece aquí. Levantamos la altura en ese punto f de xk asterisco y sumamos las áreas de los rectángulos. La base es delta de x, la altura es f de xk asterisco y sumamos desde k igual a 1 hasta k igual a n las sumas de las áreas. El cálculo del área será pues el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión, siempre que este límite exista y que no dependa de cómo elijo los representantes x sub k asterisco en cada subintervalo. Ya tenemos entonces un planteamiento general. Observaciones importantes. Hay que notar pues que podemos elegir los representantes, los puntos muestra o representantes xk asterisco o t sub k de cualquier manera, tenemos toda la libertad. Por costumbre escogemos los extremos derecho y también por comodidad, facilita los cálculos. Pero bien podríamos hacerlo con los puntos medios o con los extremos izquierdos. La suma f de x, k asterisco, delta de x desde 1 hasta n es un ejemplo de suma de Riemann, de lo que vamos a llamar suma de Riemann y que se va a estudiar en la próxima clase, nos va a llevar al concepto de integral definida. Es el momento de ver otro problema, el desarrollo de otro problema, paso a paso, con los extremos izquierdos. ¿Ya? Les invito entonces a repasar de manera autónoma este material donde hemos usado este problema, donde hemos usado la suma geométrica. Y si tienen alguna duda, lo vemos pues en la videoconferencia destinada a esa finalidad, de ver si hay dudas en esta primera clase. Y finalmente, unos problemas para resolver, para divertirnos un poco, y para los que usan matemática, unos problemas adicionales. Bien, sería todo por el momento
y les invito pues a disfrutar de este material. Muchas gracias y hasta